En un minuto iniciamos. Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Para aquellas personas que se incorporan por primera vez, además de saludarles, quiero decirles que este es un espacio a través del cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas convoca una vez al mes y desde el año 2021 a expertos de diversas áreas del mundo para la reflexión y la difusión de las diversas facetas del fenómeno de la movilidad humana desde un punto de vista abierto y multidisciplinario para explorar sobre las diversas cuestiones vinculadas al fenómeno migratorio. Este seminario permanente se inserta dentro del proyecto Investigadoras e Investigadoras por México, aprobado por el SECITI, destinado a investigar sobre la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. El día de hoy tenemos el enorme honor de contar con un ponente de excepción, el doctor Edgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien lleva muchos años trabajando en la promoción, defensa e investigación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y en general en contexto de movilidad, y a quien desde estos primeros momentos de la sesión deseo expresar mi agradecimiento por su disponibilidad, generosidad y apertura al aceptar la invitación para acompañarnos el día de hoy. De verdad que todas las personas que integramos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas nos sentimos muy honrados con su presencia, doctor Corzo. Cuando Gracias. coincidimos, cuando coincidimos hace poquito en un congreso de Derecho Constitucional y le propuse participar en este seminario, usted aceptó automáticamente y me dio todas las facilidades para poder estar el día de hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Me consta su profesionalidad y además su enorme calidad humana. Y además hoy es un día especial por otros muchos motivos. Además de contar con un ponente de excepción, nos acompañan estudiantes del programa Ruta Migratoria que se desarrolla entre varias universidades de México e incluso este año también se han incorporado algunas universidades de Estados Unidos. Así que no está de más que les explique un poco la dinámica de esta sesión. Tras la exposición del ponente, vamos a abrir un espacio para sus preguntas e inquietudes, de modo que les pido que vayan anotando las cuestiones que vayan surgiendo para exponerlas al final de la intervención del ponente, bien sea en el chat, y yo voy a proceder a leérselas al ponente, o bien a través de micrófono abierto, como ustedes deseen. Y sin más preámbulo, voy a proceder a presentar la trayectoria del doctor Edgar Corzo. Edgar Corzo Sosa es integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas. Es abogado especializado en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho por la Universidad de París Una Panteón Sorbonne y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con experiencia judicial al haber sido asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido también director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte. Fue además quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde tuvo a su cargo las materias de migración, protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y combate a la trata de personas. Presidió el Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas y la reunión de las 10 presidencias de los comités de derechos humanos de la ONU. Como ven, el ponente del día de hoy lleva muchos años vinculado desde diversas posiciones muy importantes para la mejora de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y el día de hoy reflexionará sobre la convergencia entre el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular y la Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Doctor Corzo, le reitero mi agradecimiento y el de todo el equipo. Es un privilegio tenerle el día de hoy con nosotros y le cedo sin más el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Muy buenos días. Saludo a todas y a todos quienes estén presencialmente, pero pues ya no sabemos si hay presencia física o no. Estamos en lugares físicos, pero también en línea. Antes que nada, quiero agradecer efusivamente la invitación que me formularon los organizadores de este seminario permanente sobre migración, género y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en especial a Elisa García, a quien conozco hace ya algún tiempo y que muy amablemente me comentó de esta extraordinaria actividad
que están realizando. Así que yo feliz de estar con ustedes. Quiero dividir mi exposición en los siguientes apartados. Son cinco. Son pequeños. En algunos a lo mejor me extiendo un poco más, otros menos. El primero es surgimiento de la observación general número 6 del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, porque el tema que está anunciado es precisamente el de una observación general que emitió y publicó ya el Comité de Trabajadores Migratorios. En segundo lugar, un señalamiento de la convergencia entre el Pacto Mundial y la Convención Internacional, aspectos genéricos, para entrar a una tercera parte, que es cuáles son esos puntos convergentes. Y después caer en una cuarta parte en donde señalo dos ejemplos de puntos convergentes que a mí en lo personal recientemente me han llamado mucho la atención, que es trabajo decente por un lado y migración irregular por otro lado. Por supuesto, hay muchísimos otros más temas. Y finalmente, pues una pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU? Ha emitido una observación general, la número 6. Entonces, empecemos con estos cinco puntos. El primero, surgimiento de la observación general. Número 6. Bueno, debo decirles que el único instrumento internacional que existía por tradición era la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. No había más, es un documento de 1990. Entra en el grupo de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que ya traemos desde la Convención contra la Discriminación Racial, los pactos contra tortura, en fin, había varios instrumentos internacionales y le tocó en 1990 a la migración, al trabajo migratorio. Entonces era lo único que traíamos de 1990. Obviamente era una visión muy de derechos humanos, porque eso se trata de derechos, derecho internacional de los derechos humanos. Y así con eso empezó a trabajar el comité años después de la aprobación de la convención y pues así estuvimos nosotros monitoreando las obligaciones internacionales de esa convención internacional. Entonces la visión que había internacionalmente era muy dirigida hacia derechos humanos. Hay una relatoría, por supuesto, también de personas migrantes, relatoría que forma parte más bien de los procedimientos especiales que son creados y nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero bueno, trae una dinámica muy diferente. Nosotros somos, como comité, somos órganos de tratado, ¿sí? De los 10 tratados que les estoy señalando. Algunos dicen 9, pero yo digo 10, aunque no entro en esa discusión. Entonces era el único documento y después, pues obviamente como fue avanzando la migración y fue creciendo, pues hubo preocupación muy fuerte de los estados, ya no desde el punto de vista de los derechos humanos, sino, necesitamos ver cuántas personas están en migración, necesitamos ver cuál es su perfil, necesitamos ver cuáles son sus antecedentes. En fin, o sea, los estados empezaron a preocuparse en lo que podría llamarse una gobernanza de la migración. Gobernanza que va más a señalar, tener información, ver cómo está el fenómeno, ver hacia dónde se va. Y por supuesto, implica, sin lugar a duda, implica que de ahí salgan políticas migratorias que no muchas son muy acorde con los derechos humanos. Entonces, nace esta idea de gobernanza, ¿sí? Empieza en varios países, Marrakech, luego tuvimos, incluso hasta en México, hubieron unos trabajos para este pacto mundial. Surge la idea de ese pacto mundial para una migración, y ya desde el título lo dice, ¿no? Segura, ordenada y regular. O sea, lo que quieren es orden, gobernanza, información, control. Y pues tenemos finalmente el 18, pues tenemos este pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Y ya tenemos dos instrumentos internacionales. Son los únicos que hay. La gran diferencia es que la convención es obligatoria. El pacto no lo es. Sin embargo, yo también hay que decir que aun cuando la convención es obligatoria, pues se requiere de la voluntad de los estados. Y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, si bien no es obligatorio, requiere de la voluntad de los estados. O sea que con la voluntad de los estados se puede caminar en uno u otro camino. Por eso nosotros dijimos, pues vale la pena acercarnos a lo que estamos viendo en el Pacto Mundial. ¿Sí? No nos quedamos con la opinión de que nosotros somos los vinculantes,
somos los que vienen a nosotros en Ginebra y los demás que se reúnan cuando puedan y hagan algo. No, dijimos, hay que acercarnos. Debo señalar también que desde Naciones Unidas se creó una red sobre migración. Y esa red de migración, pues, tuvo a su cargo el apoyo de este Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Una actividad muy especial con los estados. Otra es la de los órganos de tratados como el nuestro. Entonces estábamos en dos pistas. La Red Nacional de Naciones Unidas, junto con esta intención de los estados de tener un pacto mundial y la Organización Internacional para las Migraciones inmersa en ese fenómeno, y por otro lado, los órganos de tratados, que nosotros estamos por el mandato que nos dio la Convención y hacemos el monitoreo de obligaciones internacionales. Entonces dijimos, no, hay que acercarlo, hay que acercarlo. E hicimos, creamos al interior de nuestro comité un grupo de trabajo. Hicimos varias cosas para hacer ese acercamiento. Obviamente nuestro acercamiento era y es desde los derechos humanos. Por ejemplo, hicimos un documento que resultó interesante en donde dimos una lectura en clave de derechos humanos al Pacto Mundial. ¿Por qué? Porque uno de los principios que sostienen el Pacto Mundial son los derechos humanos. Hay otros, pero hay uno que es el de los derechos humanos. Pero además, el Pacto Mundial está lleno de derechos humanos. Lo que pasa es que no lucen, ¿sí? Están ahí, pero lo que más prima es la gobernanza en sí. Pero ahí están. Entonces dimos una lectura y vimos cuáles son los derechos que más importan, cuál es lo que está ahí en juego. Y dimos esa visión como un acercamiento, por supuesto. Y luego pues ya seguimos trabajando y trabajando. Yo creo que convenía, lo señalamos desde un inicio, que este esfuerzo que traíamos nosotros desde 1990 y que ahora se sumaba con estos últimos 7 años, 6 años del Pacto Mundial, dijimos, es que hay que unirlo, es imposible no unirlo. Entonces nosotros desde el monitoreo internacional que hacemos, en los diferentes países que ratificaron nuestra convención, les preguntamos por el pacto. Decimos, oiga, ¿y usted suscribió el pacto? ¿Y cuál es la aplicación que hay del pacto? O sea, nosotros mismos voluntariamente decidimos meternos en darle seguimiento al pacto mundial. Y eso para nosotros pues, fue importante y así lo hacemos. Lo hacemos también con otras organizaciones o convenios. Con la OIT, por ejemplo, estamos muy cercanos y preguntamos muchísimo qué pasa con los convenios internacionales de la OIT, cómo los han aplicado a los diversos países que son estado parte de la convención. Entonces, pues eso fue la idea. Dijimos al final, pues hay que hacer una observación general. Tomen en cuenta que las observaciones generales son documentos, productos de la labor de los comités. Todos los comités tenemos observaciones generales. El Comité contra Desaparición Forzada no tenía, pero hace un par de años sacó una y ahorita ya está inmerso en la segunda. Otros comités con mayor tradición, pues traen 35 observaciones generales, aunque depende muy bien el contenido, depende el contenido también. En términos generales, las observaciones generales podemos señalar que unas que la usa, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, son más para dar interpretación de los preceptos del pacto. ¿Sí? Otras, lo que hacemos es temático, no por precepto, tratando de señalar estándares, tratando de señalar los mínimos y guiando, dando guías con autoridad, por supuesto, a los estados para el cumplimiento de la convención que corresponda. Entonces dijimos, pues vamos a meternos y nos metimos en esta observación general que tardamos un poco, varios años en hacerla porque no era nada sencillo. Entonces, ese es el primer punto del surgimiento y pues ya el año pasado la publicamos finalmente. El producto que ustedes pueden ver en la observación general número 6 publicada no es ni siquiera el 30% de lo que traíamos como texto. Es más, pensábamos salir con dos observaciones generales, pero la situación fue compleja y finalmente salimos con una observación general número 6. No obstante, la convergencia la señalamos de manera muy amplia desde otros documentos que no son observaciones generales, son documentos internos del comité, pero que tenemos una visión mucho más amplia. Entonces, eso como surgimiento. Como segundo, señalamiento de la convergencia.
nos preguntamos si había puntos en común, puntos de encuentro, convergencia, como llamamos nosotros, entre el pacto y la Convención Internacional. Y por supuesto dijimos, sí los hay, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque de entrada son dos instrumentos internacionales que buscan regular un mismo fenómeno, la migración. La Convención Internacional, por un lado, no solo proporciona un marco jurídico internacional integral para la promoción de los derechos humanos, sino que también establece normas mínimas jurídicamente vinculantes para los estados partes y que se aplican a dichas personas independientemente de su situación migratoria. Es importante, independientemente de su situación migratoria. Además, la convención refleja los derechos enunciados en el pacto internacional, los pactos internacionales, así como otros tratados de derechos humanos. Es producto de esto que llamamos derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Mundial, por otro lado, ofrece un poderoso discurso a través del cual se reconoce a las personas migrantes como titulares de derechos y se destaca su importancia y diversa contribución a nuestras comunidades. El pacto sirve para promover un diálogo, toma de decisiones equilibrados y basados en datos empíricos, y para defender enfoques de la gobernanza de la migración basados en los derechos y centrados en las personas como el medio más eficaz para lograr los mejores resultados para todos. Entre otras cosas, haciendo que los estados velen porque las leyes, políticas y prácticas aborden eficazmente las causas profundas de aumento de los flujos migratorios. Entonces, en esta observación general 6 es el resultado de este análisis de acercamiento de complementariedad, evitando que ambos instrumentos se alejen y lo que sería peor, que se contrapongan. Por ello, mi comité ha considerado que el Pacto Mundial ofrece una excelente oportunidad para dar una respuesta integral basada en los derechos humanos. Somos de la opinión que se puede garantizar que las leyes, políticas y prácticas aborden de manera eficaz las causas profundas del aumento de los flujos migratorios sin que el discurso sobre la migración se centre en un enfoque de seguridad que tenga por objeto frenar dicha migración, a menudo mediante medidas estrictas de control fronterizo. Desde nuestro punto de vista, se debe evitar que las medidas que se tomen en relación con las personas migrantes excedan el ámbito de la gobernanza de la migración y contribuyan al aumento de la intolerancia y, por supuesto, la xenofobia. Con esta observación general, entonces, buscamos proporcionar orientación autorizada a los estados partes en la Convención para el cumplimiento de sus obligaciones. Pretendemos, ciertamente, ayudar a los estados a cumplir sus compromisos contenidos en el Pacto Mundial, en particular para garantizar que no incumplan las obligaciones que la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos imponen a sus respectivos estados partes. Sí quiero dejar algo claro. Esta observación general no contradice ni debilita los estándares de protección de derechos humanos que tradicionalmente ha venido construyendo el comité. Antes, al contrario, lo que se hace es fortalecerlos, enriquecerlos, pues se subraya su presencia en la gobernanza de la migración, ya que en la observación general se ofrece una visión en clave de derechos humanos del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. El mensaje tampoco es que se debilita la gobernanza. Al contrario, la migración segura, ordenada y regular es una de las metas a alcanzar y la misma no se puede lograr si se hacen o dejan atrás los derechos humanos. A nuestro modo de ver, hay espacio para todo y en ese espacio que se pretende de orden y seguridad, también cabe el respeto de la persona y de sus derechos. Por tanto, la gobernanza de la migración solo se entiende dentro del marco del respeto a los derechos humanos de las personas en contextos de migración. Esos son señalamientos que hemos venido haciendo en el comité y decir, sí, nos unimos, pero no es que nos debilitemos, ¿eh? Nos unimos para abordar, para avanzar en este encuentro temático. ¿Y cuáles son los puntos convergentes en toda la tercera parte? Después de varios ensayos que hicimos para encontrar la convergencia, llegamos a una primera lista de 14 temas agrupados en 4 grupos. Es difícil, si ustedes hicieran la tarea de leer el Pacto Mundial y la Convención Internacional al mismo tiempo y la cruzan,
salen muchos temas. Sin embargo, algunos los tiene el pacto, otros no los tiene la convención, o algunos los tiene la convención y no los tiene el pacto. Había que encontrar los que verdaderamente se unieran, pero además dieran una visión integral, porque a lo mejor se pueden unir y se contraponen. Entonces tuvimos que hacer una búsqueda muy importante y con base en nuestra práctica del comité, y llegamos en principio a 14 temas agrupados en 4 grupos. Un primer grupo es sobre los principales ejes de la convergencia, le llamamos. Y aquí surgieron como temas convergentes, primero, la visión que tiene cada instrumento internacional sobre los derechos humanos. Una segunda, un segundo aspecto en este grupo es la migración irregular, también el trabajo decente, la personalidad e identidad jurídicas y la no discriminación. Y nosotros le llamamos aquí principales ejes de la convergencia. En el segundo grupo de temas convergentes, tiene que ver con el impacto hacia el país de origen, ¿sí? Y entonces aquí aparecieron el tema del retorno y la reintegración, así como las remesas, los ingresos y los ahorros. Pero insisto, pueden haber muchísimos más, pero los que encontramos con características especiales. En el tercer grupo, que tiene que ver sobre personas en situación de especial vulnerabilidad, quedaron temas como el de niñez, familia y género. Y finalmente, en el cuarto grupo, relacionado con lo que denominamos protección y defensa, quedaron los temas convergentes de acceso a la justicia, debido proceso, detención, tráfico ilícito y trata de personas. Esos son los temas que nosotros encontramos después de este cruce y de estar viendo que sí, que no. Ahora, estos 14 temas agrupados en 4 grupos no están reflejados en la observación general número 6. De entrada se los digo. Esto es mucho más amplio, fue nuestro análisis, pero después, por cuestiones diversas, tuvimos que ir limitando, limitando y limitando, entre otras, porque todas las observaciones generales tienen un límite de palabras. Entonces, desde ahí condiciona muchísimo. Entonces, era imposible abordar todos los temas y abordamos solamente estos que no son sino una mínima expresión resumida de la convergencia encontrada entre ambos instrumentos internacionales, quedando otros fuera y que a lo mejor cualquiera pudiera pensar con justa razón que debieron quedar dentro. Sin embargo, no fue posible incluirlos en este esfuerzo de 14 temas agrupados en 4 grupos. Como quiera que sea, yo creo que lo anterior, el ejercicio que hicimos, permite señalar que esta observación general 6 también se le puede ver como una propuesta de metodología, ya que no es un documento conclusivo, es una propuesta de selección de temas convergentes que constituye un ejemplo para seguir encontrando otros temas más que puedan ser desarrollados en convergencia, dando así una visión de gobernanza migratoria con pleno respeto a los derechos humanos o una visión de derechos humanos dentro de la gobernanza migratoria. Entonces, ahí está el modelo y en eso pues nosotros tenemos que estar siguiendo, ampliándolo cada vez que nos encontremos temas importantes entre el pacto y la convención internacional. Entro a la cuarta parte. 2 ejemplos de puntos convergentes. Trabajo decente, porque esa es una parte muy importante que toca ver y que el comité ha estado muy metido desde siempre. Es más, el pacto se llama, digo, la convención se llama Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, porque en el 90 esa era la preocupación. Había 2 países principalmente, Filipinas y México. México con los braceros en Estados Unidos desde el punto de vista de trabajo, y Filipinas pues era un país que tenía una tradición muy fuerte de que sus nacionales iban a trabajar al extranjero. Entonces nace con esta visión la Convención Internacional en 1990. Y el segundo tema, migración irregular, pues porque es un tema que a la gobernanza le interesa muchísimo, como ustedes comprenderán, y nosotros desde la convención es un tema que también nos llama muchísimo la atención para efectos de protección y defensa de los derechos humanos. Paso entonces al de trabajo decente. Voy a hacer algunos señalamientos genéricos porque
el cruce con la información, puedo meterme mucho más a profundidad, pero yo creo que va a ser difícil agotarlo como está. Pero bueno, veamos el de trabajo decente. Una primera conclusión que tenemos es que el Pacto Mundial habla de trabajo decente, mientras que la Convención Internacional no utiliza esta terminología. Más bien, mi convención hace referencia a la igualdad de trato. Sin embargo, ambos instrumentos abordan el contenido de lo que significa la expresión trabajo decente. Por ejemplo, el Pacto Mundial basa su noción de trabajo decente en la contratación y en las condiciones de trabajo, aspectos que la Convención Internacional también regula, solo que con más detalle. O sea que sí, los dos vamos por trabajo decente. Por lo que hace a la contratación, por ejemplo, hay dos aspectos que forman parte de este trabajo decente y que están en ambos instrumentos. Una es la contratación y otras son las condiciones de trabajo. Son los dos aspectos fundamentales para poder hablar de un trabajo decente. Si entramos en la contratación, el Pacto Mundial señala principalmente que debe ser equitativa y ética, para lo cual los estados se comprometen a examinar los mecanismos de contratación para asegurarte que sean justos y éticos. Perfecto. Señala igualmente que deben fortalecerse estos procesos de contratación equitativa y ética, promoviendo así mayores oportunidades para el trabajo decente. Por su parte, nuestra convención es más específica en cuanto a las preocupaciones que existen en torno a la contratación. Por ejemplo, en los contratos privados de empleo no será legal el menoscabo del principio de igualdad de trato, por lo que los estados parte asegurarán que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En ese sentido, en caso de violación de las condiciones de trabajo, de contrato de trabajo, el trabajador migrante tiene derecho a recurrir ante las autoridades competentes del estado de empleo. Otra de las preocupaciones en la contratación que tiene la Convención estiman que ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual, ni podrá ser privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo, ni expulsado, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso. Otra preocupación de la Convención es que no se pueden revocar los derechos reconocidos en la propia Constitución y la contratación en el territorio de los estados de empleo de trabajadores migratorios en situación irregular, pues surge como otra preocupación, pero señalando nosotros siempre que tienen derecho a realizar las operaciones para la contratación de trabajadores de otro estado. Recordemos que hay un principio que siempre hemos sostenido, que una vez que una persona es contratada, no importa si es regular o irregular, tiene todos los derechos laborales que corresponden a esa contratación. O sea, ese es un estándar mínimo que tenemos en el sistema interamericano y también en el sistema universal. Si nos vamos ya no a la contratación, que insisto, era más prolija la convención y menos el pacto, y por eso decimos, Estado, cuando vayas a cumplir el pacto, no se te olvide que también está la convención, que es más prolija. Y hay estándares que también debes respetar, porque si te quedas solamente con lo que dice el pacto, pues vas a decir, yo ya cumplí mi pacto, ya no hago nada. No, por eso es esta convergencia y esta unión. En cuanto a las condiciones de trabajo, el segundo aspecto que nosotros integramos para hablar de trabajo decente, el Pacto Mundial hace referencia a ellas como la salvaguarda del trabajo decente y de igual manera afirma que los estados se comprometen a examinar los mecanismos de contratación para asegurarse que sean justos y éticos. Nosotros, por nuestra parte, manifestamos con preocupaciones diversas, entre las que se encuentra que las CONER, mm, que a veces hay condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores cuando se trata de situación irregular, ¿sí? Y esa es una gran preocupación. También buscamos en la convención que las condiciones de trabajo, conforme a la legislación y las prácticas nacionales, pues hagan de que gocen de un trato que no sea menos favorable al que reciben los nacionales. O sea, ese es nuestro punto. Tiene que ser igual al que reciben los nacionales. Y así con eso, pues tenemos algunos
estándares más. También nuestra convención particulariza las condiciones de trabajo y las relaciones con los derechos al señalar que los estados parte promoverán que garanticen una efectiva igualdad de trato. ¿Sí? Y aquí entran varios derechos: acceso a instituciones y servicios de enseñanza, acceso a los servicios de orientación profesional y colocación, acceso a la vivienda, acceso a los servicios sociales y de salud, acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, y así tenemos varios más. Nuestros estándares, si se dan cuenta, son bastante amplios frente a lo que dice el Pacto Mundial, y por eso lo unimos. Y también por eso señalar la preocupación: el hecho que nos unamos no significa que estamos renunciando a nuestros estándares. No, queremos que el tema, si se va a ver desde el lado del pacto, se vea de forma completa. Y si se ve desde la convención, también se vea de manera completa. ¿Vale? Y así como esto, pues seguimos algunos elementos más en este primero de los temas. Quisiera entrar, bueno, déjame señalar dos o tres aspectos más, solamente señalar, por ejemplo. Con la contratación y las condiciones de trabajo como fundamentos del trabajo decente, como ya dijimos, el Pacto Mundial busca evitar cualquier forma de explotación y abuso, lo cual es interesantísimo, maximizando las contribuciones socioeconómicas de los migrantes en los países tanto de origen como de destino. ¿Sí? Incluso se habla en el pacto de forjar alianzas que promuevan las condiciones necesarias para el trabajo decente, evitando abusos y explotación, aumentando la transparencia de la cadena de suministro. Por su parte, la Convención centra la explotación y el abuso en el trabajo forzoso y en la esclavitud y servidumbre. Y allí hacemos ahí diversos señalamientos y estándares, y hacemos referencia, por supuesto, a algunos convenios internacionales que tiene la OIT. Y hablamos también, por supuesto, de trabajos forzosos u obligatorios que no quedan incluidos en esta noción que estamos nosotros manejando. Y señalaba otro aspecto muy importante que hay en el tema de trabajo decente: es que para el Pacto Mundial, otra forma de impedir cualquier tipo de explotación, esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, obligatorio o infantil, es mediante la aplicación de las normas y políticas públicas y éticas de contratación y trabajo decente, aumentando la capacidad de los inspectores de trabajo. Ese es el acento que quiero poner: aumentando la capacidad de los inspectores de trabajo y otras autoridades que vigilan a los contratadores, a los empleadores y a los proveedores de servicios en todos los sectores. En nuestro caso, para nuestro comité, la inspección de trabajo es una herramienta indispensable para velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo y evitar la explotación y el abuso. Coincidimos. Hemos recomendado la realización de inspecciones periódicas de trabajo para vigilar la debida aplicación de la eliminación de toda forma de trabajo peligroso para los niños migrantes, garantizar una mayor y más sistemática vigilancia de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras domésticas migratorias y de los trabajadores domésticos migratorios por parte de los inspectores del trabajo, el aumento de las inspecciones laborales y las multas y otras sanciones a los empleadores que exploten a trabajadores migratorios o los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente en la economía informal, que se garantice que las inspecciones laborales vigilen las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos migratorios, y también que se impongan sanciones adecuadas a los empleadores que exploten a niños trabajadores migratorios o los sometan a trabajos forzosos u otros abusos. O sea, traemos una ampliación de estándares en este aspecto. Esa inspección de trabajo es algo que para nosotros nos interesa muchísimo. Dejo hasta ahí lo de trabajo decente, podría meterme más, pero yo creo que no ha lugar. Me meto ahora en el segundo de los ejemplos, que es migración irregular. Este es uno de los temas fuertes para nosotros. El Pacto Mundial aborda la situación de la migración irregular como un aspecto de gestión migratoria con miras a evitar su realización. Lo reitero, el Pacto Mundial aborda la situación de la migración irregular como un aspecto de gestión migratoria con miras a evitar su realización, mientras que la Convención Internacional, mi convención, lo hace como una preocupación por el respeto de los derechos humanos de los migrantes en situación irregular. O sea, tenemos ahí sí visiones
Llegamos al mismo punto, pero desde dos visiones diferentes. Pero es migración irregular. La Convención Internacional contiene una noción de migración irregular, mientras que el Pacto Mundial carece de ella. Es importante que el Pacto Mundial aborde lo que nosotros consideramos como migración irregular, por supuesto. El Pacto Mundial busca evitar la migración irregular a través de la creación de condiciones, así como proporcionando información y creando conciencia de los riesgos de la migración irregular. Yo creo que es algo muy importante. La información entonces es importante para evitar la migración irregular. Por eso tanto el Pacto Mundial como la Convención Internacional la regulan. El Pacto Mundial estableció el compromiso de los estados para garantizar que los migrantes y quienes puedan serlo estén informados para que estén conscientes de los riesgos que entraña la migración irregular, promoviendo campañas de información a fin de poner de relieve los riesgos que la entraña, o como señala el comité, intensificando dichas campañas informativas dirigidas a la población en general. La Convención Internacional, por su parte, maneja un derecho a la información frente al estado de origen o empleador antes de la partida o a más tardar en el momento de su admisión en el estado, sobre los derechos reconocidos por la Convención, así como los requisitos para su admisión, sus derechos y obligaciones y cualquier otra formalidad administrativa. Esa información, los dos la tratamos por ambas partes. Tanto el Pacto Mundial como la Convención Internacional buscan evitar la migración irregular combatiendo el tráfico ilícito de migrantes. Eso también es importante. Los dos estamos y coincidimos, convergemos en que el tráfico ilícito de migrantes lleva consigo el riesgo de migración irregular. Y el Pacto Mundial lo señala, lo hace considerando el establecimiento en las rutas migratorias de protocolos para facilitar la cooperación transfronteriza a fin de combatir el tráfico ilícito de migrantes y previniendo con ello la migración irregular, prestando especial atención a las zonas geográficas de donde sistemáticamente procede esa migración. La Convención Internacional, además de poner en evidencia la preocupación por evitar y eliminar los movimientos y tránsitos clandestinos de los trabajadores migrantes, señala que los estados colaborarán para impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios y sus regular, combatiéndose la información engañosa, detectándose y eliminándose los movimientos ilegales o clandestinos e imponiéndose sanciones efectivas a quienes dirijan esos movimientos o presten asistencia, incluidos los empleadores. Para el comité, al facilitar el acceso a los canales regulares de migración, los estados partes también contribuyen a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegal o clandestino de los trabajadores migratorios. En las fronteras, señalamos otro de las convergencias, puede evitarse la migración irregular, pero deben respetarse los derechos humanos. Para el Pacto Mundial, con la gestión de las fronteras nacionales de manera coordinada, se puede evitar la migración irregular, ¿sí? Lo que para la Convención es más bien un equilibrio entre la facultad soberana de los estados partes para controlar sus fronteras y regular la entrada y la permanencia de los trabajadores migratorios y sus familiares, pero por otra, la protección de los derechos enunciados en la Convención. Ambos tenemos que tender a una frontera respetuosa de derechos humanos. Otra convergencia es que se hace y se logra una gran apuesta para evitar la migración irregular a través del acceso a la regularización. Por ello, tanto el Pacto Mundial como la Convención Internacional lo establecen. O sea, estamos convencidos que pues, los migrantes están ahí, va a ser muy difícil que se regrese. Entonces, un buen canal pues, es la regularización de los mismos. Por ello, para el Pacto Mundial puede evitarse que los migrantes caigan en irregularidad, estableciendo procedimientos accesibles y expeditos que faciliten la transición de un estatus a otro e informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones, procurando el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita regular su situación. La Convención Internacional, por su parte, afirma que sus disposiciones no deben interpretarse en el sentido de implicar la regularización de la situación de trabajadores migratorios y sus familiares no documentados o en situación irregular. No obstante,
los estados deben buscar asegurar que la situación irregular de trabajadores migratorios y sus familiares no persista, y cuando existan posibilidades de regularizar su situación, se tomarán en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia y otras consideraciones pertinentes, especialmente a las familiares. No dice la convención todo irregular, hazlo regular. Lo que sí dice la convención es que eso no debe prevalecer y establece mecanismos para que no sea así. Si fuera un mandato en el sentido que les digo, pues sería muy difícil que se cumpliera. Otro punto de convergencia es que la migración irregular no es motivo de sanción penal para el Pacto Mundial ni para la Convención Internacional. ¿Sí? Para el Pacto Mundial debe analizarse mediante la revisión de las leyes si conviene sancionar la entrada o estancia irregulares. Y en su caso, que las sanciones sean proporcionadas, equitativas, no discriminatorias y coherentes con las obligaciones internacionales. O sea, el pacto fue un poco reservado, pero dice, no, de entrada no puedes penalizar ni criminalizar la migración. Para el comité, mi comité, los estados recurren cada vez más a medidas represivas como la penalización de la migración irregular, por lo que la tipificación como delito de la migración irregular alienta y promueve la percepción entre la población de lo que los trabajadores migrantes y sus familiares en situación irregular son ilegales. Eso hace que vivan con miedo a ser denunciados y por tanto limita su acceso a los derechos humanos fundamentales y a la justicia y los hace más vulnerables a la explotación y los abusos laborales y de otro tipo. También considera el comité que no constituye delito el cruce de la frontera de un país sin la debida autorización o documentación, ni la permanencia en un país una vez vencido el plazo autorizado. Y tenemos otros estándares más ahí. Otro punto de convergencia es que la situación de regularidad no interfiere para que las personas migrantes gocen de sus derechos humanos, y así lo reconocen tanto el Pacto Mundial como la Convención Internacional. El ejemplo se los había dado. Una vez que contratas a una persona, una empresa, contrata a una persona, sea regular o irregular, tiene todos sus derechos laborales con esa contratación. Pero bueno, aquí coincidimos en esta afirmación. Otra de las convergencias que tenemos es: ningún derecho humano debe afectarse por el solo hecho de que una persona migrante se encuentre en situación irregular. Y así lo señalamos en los estándares correspondientes en ambos instrumentos. Entonces, con estos estándares señalados, entonces podemos ver cómo si hay un cruce interesante del contenido que trae el Pacto Mundial y la Convención Internacional. Obviamente nosotros adicionamos lo que ha dicho el comité, pero ya en sí los dos textos traen una complementariedad muy importante, porque si no, serían visiones aisladas de un mismo fenómeno migratorio y pueden estar cargadas de uno o del otro lado. Por eso dijimos, queremos dar una visión integral. Un Estado, que es lo que nos interesa, un Estado va a tener frente a sí el Pacto Mundial y la Convención. ¿Qué hace? ¿Me voy por el pacto o me voy por la convención? Si el monitoreo es de nuestro, del comité, te voy a decir, oye, ¿qué hiciste con la convención? Y del otro lado, pues los estados con su buena voluntad dirán, bueno, y tú eres un estado, un país campeón, ¿qué has hecho con el Pacto Mundial? ¿Cómo has hecho la gobernanza? Entonces son dos visiones que las tienes que integrar, las tienes que ver de una sola manera. Eso es como nosotros hemos tratado de hacer para señalar algunas cuestiones importantes. No hay mucho sobre género, sin embargo, les dije algo de género, ya que su seminario permanente tiene que ver en eso. Les señalo un poco las líneas de lo que encontramos, porque tanto el Pacto Mundial como la Convención Internacional parten de una perspectiva de género para abordar la discriminación. Y así, por ejemplo, el Pacto Mundial establece que se deben proporcionar a los migrantes, en especial a las mujeres, acceso a mecanismos nacionales y regionales de denuncia y recurso para promover la rendición de cuentas y abordar las acciones gubernamentales relacionadas con actos y manifestaciones de discriminación contra los migrantes y sus familiares. El comité, por nuestra parte, ha señalado que la situación de las mujeres migrantes se hace la diferencia de la de los hombres migrantes en lo que respecta a los cauces utilizados para la migración, los sectores del mercado de trabajo en que están empleadas, los abusos de que son víctimas y las consecuencias y repercusiones que sufren por ello, entre otras tantas cosas. Y que considerando que la mayoría de los trabajadores domésticos
son mujeres y niñas, y habida cuenta de las funciones tradicionales, la distinción de géneros en el mercado laboral, la prevalencia universal de la violencia de género y la feminización de la pobreza y la migración laboral en todo el mundo, los estados deben incorporar entonces una perspectiva de género en los esfuerzos encaminados a comprender sus problemas específicos y prever recursos contra la discriminación basada en el género o a la que se exponen a lo largo de todo el proceso migratorio. Sí tenemos más indicaciones en cuestión de familia, en cuestión de niñez, pero pues eso ya excedería con mucho lo que trato de transmitirles el día de hoy. Y entro a la parte final. ¿Y ahora qué sigue? De entrada, con esta observación general, creo que toca al Comité de Trabajadores Migratorios, mi comité, continuar la labor de aplicación de la observación general número 6, principalmente en el monitoreo que hacemos del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados partes de la convención. Pero no se queda ahí. También nos corresponde al comité difundirla, como precisamente hacemos en las ocasiones que podemos, acercarla a los estados parte. De la misma manera, como el tema migratorio es transversal a todos los comités de derechos humanos de la ONU, también nosotros procuraremos que los restantes órganos de tratados la tomen en consideración y lo apliquen. Pero lo más importante para nosotros es que ahora le toca a estados, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones, instituciones y sociedad en general ayudar a la puesta en marcha del contenido de la observación general. Por supuesto que nosotros siempre estamos atentos y dispuestos a cualquier duda o comprensión o aplicación que tenga que ver con esta observación general. Estamos convencidos desde el comité que la protección de los derechos humanos no es una cuestión individual, es un tema de cooperación, de mutuo entendimiento, de compartir la visión de fortalecer a la persona, porque al final de cuentas los gobiernos, las organizaciones y las instituciones no son más que eso, personas. Y por eso yo creo que vale la pena no olvidar que antes de ser migrante se es persona. Y eso es lo que hay que engrandecer, los derechos de la persona. Pero para eso necesitamos una visión bastante unificada, bastante uniformada en puntos. No, nosotros somos de la idea de que el Estado trae su visión y nosotros como comité traemos nuestra visión, pero no se trata de imponer una visión sobre la otra, sino de buscar un camino en común. ¿Para qué? Pues para engrandecer, para beneficiar a las personas en lo que se pueda. Oye, pues sí, ya están aquí, ya entraron al país. No, sácalos, no. Hay varias formas que puedes hacer. Primero, analiza su situación, cuáles son sus preocupaciones, en qué le puedes apoyar, y de ahí parte la idea y es muy, muy diferente. Sabemos que el vecino del norte nos está pegando muchísimo en todo lo que corresponden a las políticas migratorias, pero nosotros pues no cejamos de pues hacer ese monitoreo que hacemos de las obligaciones internacionales y pues los estados estarles diciendo, diciendo y diciendo. El gobierno mexicano acaba de pasar este año por su quinto informe, si mal no recuerdo, ante el Comité de Trabajadores Migratorios y ustedes pueden consultar las observaciones finales en las que no estuve presente porque no puedo estarlo, pero que se hicieron, se publicaron y que son conocidas en México y en todas partes. Y ahí hay estándares y seguimiento a muchas observaciones que se habían hecho anteriormente. Con esto, pues termino de darles una visión que espero haya sido general, viendo los puntos. Es una observación general que, insisto, por el límite de palabras no fue muy extensa, intentamos dos, pero se quedó en una, pero aún así tenemos documentos nosotros internos, que espero publicar, para señalar la convergencia que hay en muchos otros temas. Así que muchas gracias por su atención y Elisa, quedo a lo que tú me indiques. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Corzo. Ha sido una visión súper enriquecedora. Se han tocado un montón de temas. Le agradezco mucho esta capacidad de síntesis que ha tenido. Somos muchas personas, 100 personas conectadas, entonces abrimos ahora micro para aquellas personas que deseen formular inquietudes, preguntas. Tenemos un montón de manitas de apreciación de todo lo que usted ha dicho, doctor Edgar Corzo. Pero bueno, para gestionar bien los tiempos, abrimos micro para aquellas personas que deseen formular preguntas. Si pueden formularlas sintéticamente, sería bueno. Saris, adelante.
Y mientras abrimos micro, voy a ir formulando la primera pregunta que tenemos en el chat. Vamos a ir de dos en dos, Vale, doctor, si le vale. parece. La primera está a cargo de José Ana de la Rosa, que es alumna del doctorado, pero además ha trabajado mucho tiempo para la Organización Internacional del Trabajo aquí en Chiapas. Y la pregunta de José Ana es, desde la experiencia de usted en el comité y considerando que el próximo año se estará renegociando el TEMEC, ¿cómo se ve este instrumento como una herramienta o incentivo para garantizar derechos de las personas migrantes? Por ejemplo, fortalecer la migración laboral ordenada que apoye el desarrollo regional. No sé si es Yo, muy yo larga. sé- sí, no sé, ¿de una vez procedo o vamos en grupo o como, Alicia, como tú me Esta digas? y esperamos, Saris, ¿puedes formularnos tu pregunta? Adelante. ¿Quién puede abrir el micro de Saris, por favor? Hola, muchas gracias. Buenos días. Con base a lo que usted ha tratado, quiero pues plantear dos preguntas en esta parte. Usted comentaba el trabajo decente, ¿no? Que pues se lleva, bueno, que son como pues estos vertientes que deben de tener tanto la convención y el pacto. Sin embargo, aquí bueno, yo vengo del estado de Hidalgo, esta parte del trabajo, pues muchos migrantes centroamericanos, personas en condición de movilidad, perdón, centroamericanos han venido aquí al estado de Hidalgo. Sin embargo, las condiciones en las que ellos trabajan, pues sí rebasa las 8 horas, ¿no? Que aquí tenemos regulado en México. Sin embargo, pues es la necesidad la que los orilla a poder, pues, lo que los orilla a tener esos trabajos. Entonces, al uno pues querer como intervenir en esta parte de, pues sí, ¿no? O sea, sabes que a final de cuentas también tienes o eres garante de derechos y pues la cuestión aquí en la que porque es una explotación laboral, sinceramente. Ellos pues como se niegan como a poder como, bueno, alzar la voz, ¿no? Porque a final de cuentas, si se da como esta queja, ellos, o bueno, hay un desconocimiento de información precisamente en donde pues tienen este miedo de ser retornados, ¿no? E igual, de igual manera, pues también el Instituto Nacional de Migración pues hace una visita, esta cuestión pues ven valoran este caso de cómo ellos están aquí, si se toma o no como esta permanencia o si son retornados. Entonces veo como esta cuestión de que una ocasión escuché un comentario y comentaban, si un mexicano no va a querer este trabajo, una persona, pues obviamente que desconoce cómo son aquí las leyes, sus derechos, esta cuestión, pues lo va a venir a tomar, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que va a venir por la necesidad, que lo va a orillar a tener, o bueno, a tomar ese tipo de trabajos. Otra cuestión que tengo aquí es esta parte de cómo, a final de cuentas, usted comentaba que tanto la convención como el pacto mundial son dos pues, instrumentos, ¿no? Que en cierta parte pues respaldan a las personas en contexto de movilidad. Sin embargo, ¿cómo, cómo se puede eh, actuar con base al trato que reciben las familias en los retornos desde Estados Unidos a México, ya que como hemos visto en, pues sí, en el gobierno de Trump, pues las condiciones y tratos en los que se realiza este retorno, pues sí se puede visibilizar la violación de derechos humanos. Entonces digo, no nada más se queda escrito, sino también se tiene que ejecutar, y esto es como comentaba usted, para los estados parte, y Estados Unidos pues es parte de, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pues pasa por delante de lo que pues se ha establecido, ¿no? Jurídicamente. Entonces sí tengo como esa inquietud de saber como por qué este país pasa por delante de estas políticas. Gracias. Doctor Edgar, pasamos a las respuestas para que no se acumulen tantas preguntas y sea más manejable, ¿le parece? Me parece muy bien, Elisa. La primera que me decía José Ana de la Rosa, lo del TEMEC, a ver, es un acuerdo comercial, lo que traemos ahí, pero ciertamente el acuerdo comercial pues, trae mano de obra. Debe de traer como consecuencia la mano de obra. Tenemos experiencia no en el TEMEC ni en el TLC anterior, pero sí en otros países, en otras regiones, en donde son acuerdos bilaterales que se hacen y que se incluye en el trabajo, ¿sí? O sea, se ponen de acuerdo dos países y esos dos países ponen las condiciones, ponen los requisitos para la contratación y ponen las condiciones de trabajo. Y si eso tiene que ver con el desarrollo económico, por supuesto, sí lo tiene que ver, pero es un acuerdo muy especial. Yo estaría encantado
que en el TEMEC se pudiera meter una sección en donde se hiciera un acuerdo de trabajo de mexicanos en Estados Unidos o viceversa, de estadounidenses en México, porque también hay esa posibilidad. O sea, ojalá y fuera eso, pero bajo los aspectos que estamos viendo, pues muy probablemente va a ser un tratado que va a querer una parte ser muy leonina y va a decir, aquí solamente hago mis trabajadores y hago lo mío y olvídate lo demás. Ojalá y tengamos la capacidad como para la experiencia que tenemos en otros países, acuerdos bilaterales. Acá es un acuerdo trilateral, pero en esos acuerdos se pueden decir, oye, este sector de la agricultura, por ejemplo, en donde te hace falta mucha mano de obra y que no la va a hacer el estadounidense, sino que la va a hacer el extranjero, el migrante, pues aquí sería importante hacer esto y respetarle tanto la contratación como las condiciones de trabajo. Pero desafortunadamente no tengo las esperanzas altas en que esto pudiera ser. Insisto, sí es motivo la migración y el trabajo migratorio de acuerdos bilaterales o en su caso trilaterales. Por otro lado, lo que dice Anis de trabajo decente, mira, no podría yo decir de Hidalgo, pero en Honduras he visto algunas situaciones, en Brasil he visto otras situaciones que son situaciones que más o menos tienen que ver con esto que tú señalas. Sí, normalmente al trabajador migratorio se le contrata para explotarlo. O sea, hay una preocupación fuerte que traemos en eso. ¿Por qué? Porque pues eres migrante, no sabes las condiciones que hay aquí y pues yo te digo que esto es así, así, así. Incluso puede ser motivo de trata de personas. O sea, a quien enganchen de trabajo y no le cumplan, pues es una explotación laboral que lleva además a un engaño. Y eso ya tipifica lo que es la trata de personas. Pero por eso señalé yo en los temas del trabajo decente uno que es la inspección de trabajo. O sea, un empleador seguramente va a querer más ganancias y más ganancias se obtienen no trabajando 8 horas, sino 12 horas, explotando a la persona. Pero para eso debiera haber inspección de trabajo y entonces le corresponde a las autoridades estatales enviar a inspectores de trabajo para que vean cuál es la situación en la que están esos trabajadores. Y les recuerdo que no importa si es irregular o regular, porque una vez que lo contratan, tienen que cumplirle todas sus condiciones y así se lo señalé, incluso similar que los nacionales, incluso similar con los nacionales. Esto es siempre lo que estamos viendo. Aquí el problema no es de que eso no debe hacerse, sino que necesitamos una inspección que evite que eso se haga y si se hace, que se sancione. Pero pues bueno, tenemos que ver si el cuerpo de inspectores de trabajo es suficiente. A veces yo me encontraba con situaciones en otros lugares en donde los inspectores de trabajo no entran. Es muy difícil que entren. Es más, tuvimos, ahí sí, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvimos condiciones de trata de personas por explotación laboral, pero cuando esas personas se escaparon de los lugares y salieron de donde estaban recluidos y llamaron a la autoridad y dijeron, oigan, ayúdenos. Ahí fue cuando supimos del caso, porque normalmente no. Entonces, no hay que esperar a que salga el trabajador del lugar en donde está explotado, sino tiene que irse al lugar tiene que ir el inspector de trabajo a ver cómo están funcionando. Pero eso es un problema muy fuerte que tenemos de la inspección. Estados Unidos, pues bueno, ha dado muestras de todo y lo hemos visto. No tiene ratificado mi convención, por supuesto. Sí tiene, por ejemplo, la Convención contra la Tortura. La tiene ratificada, pero da igual. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de un país que trae una presencia muy fuerte y que está condicionando. O sea, la discusión que se hizo, bueno, el tema que salió en los 80 años de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues eso te da una muestra de lo que es Estados Unidos y lo que puede llegar a ser. Entonces, no se puede. En algunos casos, por ejemplo, la Comisión Interamericana a través de la Declaración Americana de Derechos y Deberes, ha emitido resoluciones en contra de Estados Unidos, por ejemplo, por lo de Guantánamo. Y pues se siguen emitiendo recomendaciones y se siguen emitiendo, y el Estado pues no es un Estado que se conozca por su cumplimiento. Entonces ahí sí tenemos un problema que excede con mucho lo que pudiera ser una convención y es más bien la política universal de un país
frente a la situación de derechos humanos que estamos viviendo. O sea, yo creo que ahí sí habría que hacer, eso fue lo que se esperaba en la Asamblea General, un concierto de las naciones para decir, oye, no solamente es un país, hay otros países más y debes de tomarlo en consideración, pero parece que es al revés. Es un país que está condicionando al resto de los países. Pues, ¿qué pasa? Se pasa por el alto la convención, se pasa por el alto el sistema de Naciones Unidas, se pasa por alto muchísimas cosas, Anis, pero eso es lo que tenemos. Es complicado, pero eso es lo que tenemos. Habrá que esperar a lo mejor otro gobierno. Recuérdense, el anterior era más sensible, había más progresividad en derechos humanos, pero en fin, va cambiando la política de gobierno. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Se nos están acumulando las preguntas en el chat. Voy a ir avanzando en el chat y después Vale. le damos paso a Rogelio, que lleva con la mano levantada. Sí pediría, por favor, que las personas que formulen las preguntas en directo sean muy sintético para que no abusemos del ponente y seamos muy equitativos. Doctor Edgar, Mario Escobedo formula la siguiente pregunta. El TEMEC establece compromisos claros en materia de derechos laborales, incluida la protección de trabajadores migrantes. Sin embargo, los informes recientes muestran que las condiciones precarias, la discriminación estructural y la falta de acceso a mecanismos efectivos de justicia persisten en el ámbito laboral transfronterizo. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas de esta brecha entre lo normativo y lo práctico y qué acciones concretas deberían impulsarse desde ambos países para garantizar que el tratado se traduzca en una mejora real en la vida de las personas migrantes? Es una pregunta a cargo de Mario Escobedo. Otra pregunta en el chat a cargo de Mirna Guadalupe es la siguiente. Desde la observación 6 y el trabajo metodológico interno que hicieron previamente en la interacción entre la Convención y el Pacto Mundial de la Migración, ¿podríamos trascender a las fronteras de la paz? Esta es la pregunta. ¿Podríamos trascender a las fronteras de la paz? ¿Cómo lo ve usted? Y Rogelio, abrimos micrófono, por favor, para que puedas formular sintéticamente tu pregunta. ¿Sí? Abrimos micro. No sé si le pueden dar paso a Rogelio. Un segundito. Bueno, mientras Listo. Debe ya, aparecerle una... Ya está activado, pero debe aparecerle para abrir el micro. ¿Puedes, Rogelio? Rogelio, no sé si nos escuchas para abrir micro, porque andamos muy justitos de tiempo. De todas formas, hay una pregunta tuya formulada en el chat que no la leí por si querías decirlo en directo. Rogelio, bueno, entonces damos paso a estas dos preguntas, doctor, Vale. para... Sí, De acuerdo. Primero, Mario Escobedo. Sí, yo lo que señalé es que ciertamente pues hay cuestiones laborales, pero yo hablé más bien de un acuerdo. Un acuerdo ya significa más detallar lo que eso tiene que hacer. Por ejemplo, en algunos casos, ya en los acuerdos, por ejemplo, de Filipinas con algún país fronterizo que se tiene, pues ya en ese acuerdo ya se estaba discutiendo la participación de la pensión de algunos trabajadores migratorios en ciertas condiciones, incluso los derechos que tenían las mujeres trabajadoras. Entonces, es mucho más explícito. No obstante, si tuviéramos un acuerdo bastante explícito, que eso es lo que yo pediría para estas cuestiones migratorias, que insisto, las necesitan, es uno de los temas que necesita Estados Unidos, el acceso a la justicia, pues sí, yo creo que es un tema bastante complicado. Yo creo que sí se puede acceder como se hace normalmente, pero no sé hasta qué punto puedan tener esas personas un apoyo para la defensa correspondiente. O sea, si es un nacional que está en Estados Unidos, pues acuérdense que siempre está toda la red consular en el apoyo correspondiente, pero también habría que buscarse que tuviera algún apoyo más de, pues no de un abogado norteamericano, porque te diría que eso es carísimo, pero sí un apoyo de algunas clínicas, de organizaciones de la sociedad civil, de alguna universidad, AGLU o demás, en donde se puedan defender esos derechos de los trabajadores migratorios y trascender, como dices tú, de lo que se pone a lo que se dice. Entonces yo digo, sí se pone que van a proteger los derechos laborales en el TEMEC de los trabajadores migrantes. Yo te digo, debiera detallarse mucho más las condiciones en las que van a estar, pero en uno y otro caso, el problema que señalas es importante. Acceso a la justicia, ¿cómo se tiene? Tenemos una red consular porque es un mexicano que está trabajando en el extranjero, pero también necesitamos buscar más apoyo para que eso sea una realidad y acudir a la justicia en aquel país.
En lo que corresponde a Mirna Guadalupe, la observación general, la frase es buena, trascender a las fronteras de la paz. O sea, debiera haber un acuerdo también en donde decimos, a ver, ustedes ven la frontera como gobernanza y los paran y los cuentan y datos biométricos y todo lo demás. Muy bien, información, antecedentes, ¿hay antecedentes penales o no trae antecedentes penales? Y nosotros decimos, sí, pero respétale sus derechos humanos, no lo mandes de regreso, no lo golpees cuando llegues, porque son derechos que tiene la persona. Entonces, sí, esa zona fronteriza, que es donde todo recrudece, las fronteras, es una idea que habría que trabajar mucho más. Gracias, Mirna. Muchísimas gracias, doctor Edgar. ¿Hay acciones que se estén ejerciendo contra las medidas extremas como detenciones violentas por organismos como Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con de migrantes contratados, ya sean irregulares o regulares? Esa es la primera pregunta. La segunda, en cuanto a impacto hacia el país de origen, la pregunta concreta es, ¿cómo se ha reflejado un impacto en las diásporas científicas de mexicanos en el extranjero? Es una pregunta con dos preguntas. Voy a seguir avanzando. No sé, Rogelio, si ya tienes si puedes ya hablar. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. Ok, mi pregunta sería, ¿qué papel juega la perspectiva de género en la atención y protección de niñas y mujeres migrantes en México? En perspectiva, yo creo, la verdad, que los roles de género juegan un papel bastante importante en la calidad de vida de los migrantes, porque yo creo que la capacidad, por ejemplo, desgraciadamente, de ser mamá, la maternidad, el aseo en casa, son cosas que se toman en cuenta en los trabajos forzados de las mujeres y no solo se les ve como migrantes, como pasa con los hombres, ¿no? Que su calidad de vida se cree que tienen el tiempo y pues desgraciadamente que son también explotados, se cree que tienen un tiempo más. En cambio, nunca se toma en cuenta la transformación de la maternidad cuando eres migrante, porque las mujeres tienen que buscar trabajos de medio tiempo, muchas veces eh, buscar protección, a la hora de buscar protección aquí en México. Gracias. Gracias, doctor Corzo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Paso entonces a Alicia Melgarejo para, a ver, estamos ya un poco lo que estamos viendo con Estados Unidos, la política migratoria ya ni siquiera restrictiva. O sea, una política migratoria muy abusiva, diría yo, en cuanto a lo que estamos viendo. Esas redadas, esas detenciones violentas que se producen por agencias de Estados Unidos, pues sí, eso trae una problemática muy fuerte. ¿Qué acciones y qué medidas? A ver, el comité ya les dije, Estados Unidos no forma parte, no es Estado parte de la Convención Internacional, como no lo es de muchas tantas otras. No obstante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que debiera hacerse, ¿sí? Bueno, primero tener acceso a la justicia del otro lado, ¿sí? O sea, no es que nosotros tengamos aquí, podamos hacer algo, sino que estando en Estados Unidos tiene que hacerse algo. ¿Y ese algo qué es? Pues acudir a las personas que pueden apoyar para lograr que la persona migrante ante una detención o ante una acción redada muy fuerte se le violen sus derechos humanos, habrá que acudirse a un abogado y ese abogado tendrá que acudir a los órganos jurisdiccionales. Eso es complicado porque no tienen dinero. Es muy complicado. Entonces ahí el primer apoyo que decimos y hemos reiterado mucho es la red consular, que es muy fuerte, la red consular mexicana en Estados Unidos. Deben de procurar darles apoyo. Debieran
no ser consulados, sino órganos de protección de derechos humanos. En este momento es lo que se requiere. Los consulados tienen una gran, pues, desafío para ayudar al mexicano en el extranjero y la red consular es muy fuerte. Entonces eso por una parte. Por otra parte, traemos desde la UNAM, incluso lo hicimos con la Cancillería, un programa que se llama Acción Migrante. Si lo buscan, Acción Migrante, les va a aparecer, es una plataforma en donde se da apoyo tanto psicológico como también asesoría jurídica. Es muy difícil defenderse desde aquí, insisto. Y en esa asesoría jurídica se les dice qué hacer y qué no hacer en redadas, por ejemplo, o en detenciones. No salgas a correr porque entonces te van a detener y ya es una infracción mayor. No tengas documentos falsos, no agredes a la autoridad. O sea, son muchos consejos que siempre se dice, llama al consulado inmediatamente porque el consulado tiene que intervenir. Entonces, en esta plataforma que se llama Acción Migrante, sí, es muy importante porque se dan consejos de lo que puede hacer. Y luego hay instituciones de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que también apoyan en ese sentido. En esta plataforma se ofrece toda una lista de organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyar a la persona migrante y se les dice, y también se ofrece en esta plataforma una carta de derechos que decimos, y esa carta de derechos es un papelito que tienes que mostrar inmediatamente en donde dices, no quiero declarar, ¿sí? No voy a declarar, no voy a hacer nada, respeto a mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque si empiezas a decir y si empiezas a hacer, te complicas muchísimo la situación. Entonces, son acciones de diferente naturaleza, si te das cuenta, ¿sí? Entonces, esperemos que los juzgadores de allá, porque sé que hay muchas impugnaciones, pues al final del día, pues logran establecer una barrera y decir, esas cosas no se deben estar haciendo así, pero pues ya hemos visto que ahora ya está por zona, ¿no? Ahora te corresponde a Chicago y tienen cuota para hacer redadas, para hacer detenciones, pues todo eso se tiene que combatir. Y la parte que hacemos nosotros, pues es esa que estoy señalando, la red consular, esta plataforma que te auxilia un poco para los recursos que puedas tener, a dónde acudir, incluso clínicas muy importantes allá de universidades, también están en ese directorio. Es lo que te puedo comentar. De la segunda pregunta, impacto en el país de origen, pero dices, no sé si se dijo vías científicas, ¿escuché bien? En las Las- diásporas científicas de mexicanos en el ah, extranjero, es decir, científicos mexicanos que están en el extranjero. Sí, bueno, pero el país de origen sería que regresaran y que nosotros al regresar hiciéramos algo. En la convergencia que dijimos, pues no, nos fuimos más bien a las remesas, ¿no? Que es más importante, los ahorros que se tienen, incluso las prestaciones sociales. Quien regresa y estuvo pagando, pues algunas cuestiones, prestaciones sociales, también tiene derecho a que se le den esos recursos que tiene. Pero en la diáspora científica, pues sería muy importante. ¿Por qué? El que el Estado mexicano, y eso lo vemos en todas partes, pues tome en cuenta lo que está pasando. No basta un abrazo al regreso y ya, o sea, sí hay programas y demás, pero yo creo que nos falta muchísimo más avanzar en el retorno en este país de origen. Entonces, si es una persona que trae una preparación especial, pues de entrada tenemos que habilitarlo, tenemos que hacer la homologación de ese conocimiento que ya trae para utilizarlo inmediatamente y esa persona pueda trabajar y hacer cosas. Pero si nos damos la vuelta y no reconocemos la preparación que trae y no lo mandamos a un lugar en donde pueda desarrollarse con eso que aprendió, pues va a ser una diáspora científica perdida. Porque no va a poder trabajar en eso y va a tener que trabajar en otras tantas cuestiones. Nos falta muchísimo en política de retorno, como sí hace en otros países. Crean centros importantes, porque a ver, si voy a tener un flujo importante de retorno, pues ya sabemos que si esa persona no lo canalizas, va a regresar de nuevo. La migración es cíclica. Entonces, tienes que darle una oportunidad y crear una situación tal en donde ya regresó, y se interesa en quedarse. ¿Por qué? Porque le das trabajo, pero si no le das trabajo y a la zona a la que va hay delincuencia organizada y le vuelvan a pedir derecho de piso o le matan a sus familiares o se recuerda de eso, pues va a regresar nuevamente al país que lo lanzó, que lo deportó. Entonces, en esa política de retorno nos falta muchísimo. Y en eso entra también la diáspora científica. Imagínate, eso es todavía más como si fuéramos un poquito más detallistas, diríamos, todos aquellos que se deportaron y traen una preparación especial, vamos a hacer una fuerza laboral importante y vamos a hacer esto. Ojalá y eso fuera. Desafortunadamente no lo veo todavía, Alicia. Y
Traíamos la última, la de Rogelio. Lo de la perspectiva de género. A ver, yo creo que está presente. Se la señalé en la convergencia nada más porque no tenemos mucho en el Pacto Mundial y en la Convención Internacional. Sí, ahora, a nivel nacional me estabas preguntando, bueno, pues siempre en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tomaba en cuenta cuál no era la situación de las mujeres. O sea, ya les digo diciendo lo mismo, una vez que se contrata, tiene derechos laborales. ¿Sí? Tiene todos sus derechos. Y entonces, pues ya tienes que tomar en cuenta la perspectiva. Si es una mujer, ¿qué tipo de trabajo le vas a dar? Si es una mujer que está en maternidad, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? ¿Cuáles son las prestaciones sociales que tiene? ¿Y cuál es el cuidado que se debe de hacer de ella? O sea, yo creo que eso sí lo traemos ya a nivel nacional. Entonces, habrá que hacer ahí, yo creo que un seguimiento para hacerlo. O sea, existen niñas mencionadas también, pues tenemos todo un sistema de protección que ojalá y funcionara de la mejor manera posible para que esto tuviera un seguimiento tal cual. Sí hay lineamientos, sí hay guías, sí hay perspectiva de género. Hemos avanzado muchísimo en esos aspectos. Aquí el problema que yo diría es que debe haber un seguimiento y un cumplimiento a esas situaciones, Rogelio. Es lo que te puedo señalar. Muchísimas gracias, Edgar. Y tenemos ya dos preguntas que serían las dos finales a fin de no abusar de la generosidad del ponente y se las voy a pasar a formular, doctor Edgar. Esther Elizabeth formula la siguiente pregunta. Desde la observación general número 6, ¿se abordan realidades diversas en los trabajos, como la de las personas de la comunidad LGTBI, las personas indígenas o afrodescendientes, además de las mujeres e infancias que se mencionó? Esta es una pregunta, ¿sí? Otra pregunta a cargo de Celeste Coello que dice, además de la inspección de trabajo, ¿existe dentro del pacto o de la convención algún mecanismo que permita evitar los abusos en el trabajo? Estas sí serían por una cuestión de respeto a sus tiempos, doctor, las dos últimas preguntas. Sí, con gusto, Elisa. En cuanto a Elizabeth, a ver, les dije que lo habíamos encontrado 14 temas. No fue uno de los que cruzamos, el de las personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, que puedan ser los indígenas, afrodescendientes y LGBTTI. Ahora, no obstante, yo creo que sí hay puntos en que se pueden construir. No fue motivo suficiente por el análisis que hicimos al inicio. Pero estos son sectores que están en una situación de vulnerabilidad muy especial y que sí hay referencias, pero tendríamos que construirlo. Yo creo que esto es muy importante. Mujeres también, infancia, afrodescendientes, son temas muy fuertes en los que estamos metidos desde varios aspectos de discriminación, no solamente en cuanto al grupo, sino también la discriminación. Entonces, hay que construirlo. No lo traemos en la observación general número 6, pero hay que construirlo. Les dije que la observación general es una propuesta metodológica. Tendríamos que trabajar en esto para crear pacto y convención como observaciones del comité para construir esta convergencia como las otras que ya hicimos. En cuanto a Celeste Cuello, mecanismos, tanto en el pacto como en el comité para evitar abusos en el trabajo. Bueno, en cuanto al comité, te recuerdo que lo que traemos es un monitoreo de obligaciones internacionales, es decir, cuando le toque al país correspondiente ir ante el Comité de Trabajadores Migratorios, pues ahí le preguntaremos las situaciones que hemos advertido de abuso del trabajo. Esa es una opción. Otra opción, bueno, si es una mujer trabajadora, puede acudir al Comité de Discriminación de la Mujer en donde existen comunicaciones individuales, ¿sí? El mexicano o la persona de cualquier país puede acudir a los comités de derechos humanos en comunicaciones individuales. ¿Qué tiene que hacer? Agotar los recursos internos, es decir, acudir a lo nacional. Si lo nacional se tarda, entonces ya estás habilitado para irte directamente al comité, salvo que sea una acción urgente, que son un tema muy aparte, como tenemos en desaparición forzada, porque es riesgo ya muy fuerte. En abuso de trabajo, insisto, tendré que mandar una comunicación individual después de agotar y si es mujer sería al Comité de Discriminación de la Mujer. Lo que es el Pacto Mundial no trae mecanismos de protección así, lo que trae el pacto es una revisión que se tiene que ir haciendo, un monitoreo que se tiene que ir haciendo cada 2 años. ¿Sí? Y ahí los estados ponen las buenas prácticas que existen, los avances que han tenido. Les dije que eso es más bien de buena voluntad de los estados, pero no hay un mecanismo así fuerte, directo,
como tienen los comités, como para hacerlo. Lo malo que tenemos los comités es que es en la revisión que hacemos de los países cuando presenten su informe. Ahí es la oportunidad. O bien cuando haya una comunicación individual después de agotar los recursos internos. Entonces, también tienes que ver muchos aspectos nacionales en donde puedes acudir a instancias nacionales, sobre todo que tengan que ver con estos abusos del trabajo, si es un abuso que puede llegar a ser trata de personas o si es la simple explotación laboral, pues puedes acudir a las comisiones de derechos humanos a nivel nacional que te dan o incluso a la labor, a los órganos jurisdiccionales también. O sea, sí hay varias cosas que puedes intentar, pero del pacto y de la convención ya te la señalé en primer lugar. Gracias. Al contrario, doctor Edgar Corzo, pues estamos llegando ya al final de la sesión de este seminario permanente. La verdad es que ha sido una sesión súper valiosa, doctor. Los temas han sido importantísimos. Le agradecemos tanto yo personalmente como todas las personas que integramos el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH esta espléndida participación. Y voy a proceder a la lectura de su constancia de forma virtual, con el compromiso de que hoy mismo se la pasaría, doctor. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, otorga la presente constancia a Edgar Corzo Sosa por su destacada participación como ponente de convergencia entre el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, llevado a cabo en modalidad virtual el 1 de octubre de 2025 en el marco del proyecto 232 Investigadoras e Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Está firmado por nuestro director, el doctor Pascasio, y con el lema de la universidad por la conciencia de la necesidad de servir. Desde esa conciencia a todos le agradecemos, doctor Edgar Corzo, esta espléndida participación que a mí personalmente me ha dejado lleno de ideas bulliendo en la cabeza y con muchas más ganas de seguir investigando y estudiando sobre este tema que pues es un tema vital para la realidad que nos está tocando vivir, no en el mundo, sino también en México. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. De hecho, hemos reventado la plataforma porque esta plataforma contaba con un máximo de 100 personas. Hay personas que no han podido entrar. De entrada, una enorme disculpa a esas personas que se quedaron fuera. Nos comprometemos en cuanto esté lista la edición de este seminario, pues que puedan acceder cualquier persona. Y bueno, lo dicho, doctor, esperamos que vuelva muy pronto por estas tierras virtuales y si hay presupuesto por las tierras físicas, que sería mucho más importante para todos. Pero con un enorme agradecimiento, pues cerramos esta sesión, doctor. Gracias, Adelante. gracias Elisa por la invitación y les felicito por todo el trabajo que hacen. Y gracias a quienes nos estuvieron viendo o escuchando. Un abrazo. Abrazo fuerte para todos, disfruten del día y muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor, por esta Chao. sesión tan espléndida. Cerramos aquí, gracias.